pueden sacar el transformado de cualquier vector. Bien, para eso nos vamos a ir ubicando la parte teórica. Yo les voy a ir dando herramientas que después van a aplicar en el práctico como siempre. Primera herramienta, la notación, para que entiendan ustedes, por acá abajo, debajo de vector único. Si leemos un poquito esto, dice, si B y W son espacios vectoriales y F o T es una función que asocia un vector único en W con cada vector en B. Se dice que F o T aplica o mapea B en W y ello se escribe como F:2B flecha W. ¿Qué se entendió? Nada. No, ojalá que hayan entendido algo. Lo resumo. La clave es entender esta notación, que es muy importante porque si yo no arranco bien con esto, no entiendo todo lo que viene después. ¿Qué quiere decir esta notación? Te dice cómo se va a aplicar la función. La función que dentro de un ratito para nosotros se va a pasar a ser una transformación, porque ya vamos a ver, yo tengo como un eslogan que dice que toda función no es una transformación, pero toda transformación sí es una función. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de las funciones que vieron en la secundaria? ¿Alguno me puede dar una definición de función? ¿Algo que se acuerde de la secundaria que era una función? Anímense. ¿Qué sería una función para ustedes? Una función matemática estamos hablando. ¿Cómo se definía? Todos mudos. 39 personas. Alguien que se arriesgue a decir algo, por favor. Hay que anotar acá. Ahora ya son 39. Sí. ¿Qué función? ¿Se fueron todos? ¿Festejar la primavera? ¿Nadie dice nada? ¿Están asustados? ¿Están? Algo, díganme, de función. Es una relación. Una relación. Muy bien. ¿Qué más? Relación en donde, ¿qué pasa? Sí, Sabrina se pregunta, ¿no? Tiene que ser una afirmación. Y variables independientes. ¿Qué pasaba? ¿Había dos conjuntos para una función? ¿Cómo se llamaba este y este? ¿O de dónde salía la flecha y qué pasaba ahí? Era una relación donde ¿qué tenía que pasar? ¿Puede ser el dominio y el codominio? No. Dominio e imagen. Ponele codominio para hacerla más difícil. Un dominio y una imagen. De un elemento que había en el dominio, ¿qué tenía que pasar? La relación. Le Tiene que haber correspondía a la imagen. Un elemento del dominio le tenía que pertenecer a un elemento de la imagen. uno y solo uno, decía algo así la definición. Para que ahí alguien quiso hablar y se cortó, no sé. ¿Quién fue? No se escuchó. Bueno, era una relación entre un elemento del dominio conjunto de salida y alguien del conjunto de llegada, que tenía que ser la imagen. Y parecía que tenía que ser uno y solo uno. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, que tiene dos soluciones, más 2 y menos 2, no sé qué pasaba ahí. Si era función, no era función, algunos no tenían ninguno. Bueno, pongámosle que tendría que estar claro en este caso, hoy, el concepto de función, porque justamente una transformación va a ser primero una función. Si yo no sé lo que es una función, menos voy a entender lo que es una transformación. Ahora vamos a ver la definición. Pero en definitiva, la idea es, ¿qué dice esta notación primera? Dice F2.B,
corta flecha W. Eso se tendría que leer a partir de ahora, ustedes lo tendrían que interpretar de esta manera. Una función aplicada, o dice aplica, F aplica o mapea, desde B hacia W. O sea que, a ver, en gráfico, que sería bueno ustedes hacerse un gráfico de este tipo para que entiendan, acá está el primer espacio B y acá está el segundo espacio W. Si F o T, después va a ser en un rato, me dicen que aplica desde acá para allá. Porque también me podrían decir que aplica al revés, de W a B. Entonces W estaría acá y B estaría allá. ¿Se entiende? Por eso es importante entender que me digan de dónde hacia dónde está aplicando la función o la transformación. En este caso me dice que va desde B hacia W la flecha, o sea, en este sentido. ¿Ok? ¿Y qué hace la función? A un vector B que está en el primer espacio, lo transforma o le aplica la función, por eso f de B va a ser igual a W, a otro vector nuevo, transformado. Este B se transformó en W. ¿Cómo? Aplicándole la función f. F de B me da W. ¿Ok? Y esto era lo que me estaban diciendo. Esto es lo que está sucediendo acá. ¿Sí? Si acá me cambian y ponen W primero y B allá, sería al revés la aplicación. Por eso es importante esto que te están diciendo de dónde hacia dónde, y es lo que hay que interpretar primero, ¿ok? Un ejemplo muy simple acá, para que vean que nosotros nos vamos a poder mover de distintos espacios o iguales espacios. Por ejemplo, este número 1 dice, podemos decir que si un vector B de coordenadas generales x, y es un vector de R2, entonces la fórmula f de B, o sea, la función que se le aplica a B, es de este tipo. Primera coordenada va a ser x, punto y coma, segunda coordenada x más y, punto y coma, tercera coordenada x menos y. O sea que a todos los vectores que estén en R2, los voy a transformar mediante esta función en vectores de R3. Por eso la función se va a aplicar, en vez de poner f de B hacia W, sería una f de R2 hacia R3. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un vector cualquiera, 1, 1, con esta función aplicada, ¿cómo me quedaría? Y me quedaría la primera componente x, que sería 1, la segunda componente estaría armada por x más y, o sea, 1 más 1, 2, y la tercera saldría de x menos y, o sea, 1 menos 1, 0. ¿Qué quiere decir? Que con esta función que me dieron que había que aplicar, el vector 1, 1 que estaba en R2 se transformó en el vector 1, 2, 0 en R3. O sea, yo pude transformar un vector de R2 a R3 mediante una función aplicada. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender a hacer. O mejor dicho, van a aprender ustedes. Y ahora vamos a entrar a la definición de transformación. Por ahora veníamos trabajando con funciones y ahora nos vamos a hacer la pregunta: ¿cuándo una función pasa a ser una transformación lineal? Y acá te dice que esa función pasa a ser una transformación lineal si se cumple con estas dos condiciones. ¿Qué dicen las dos condiciones? La primera dice que la función de la suma de dos vectores que están en el primer espacio B te va a dar igual, o te tiene que dar igual, a la suma de las dos funciones de cada vector. O sea, f de u más b tiene que dar lo mismo que f de u más f de b. ¿Sí? Y la segunda condición que debe cumplir una función para hacer transformación es que f de la multiplicación de un escalar por un vector te tiene que dar el mismo resultado que el escalar multiplicado por la función del vector. Todo eso para todos vectores que estén en B, U en B y todos los escalares K. Después ustedes leen con detenimiento del apunte la demostración de estas dos condiciones en el ejemplo anterior, en el número 1, que esto verifica que el ejemplo que vimos recién, que era una función,
podría o es una transformación lineal porque cumple con las dos condiciones, ¿ven? Ahí les explica, les demuestra la condición número 1 y la número 2 para pasar de función a transformación, ¿sí? Así que eso lo ven tranquilo después en el apunte. Y el ejemplo número 2 que da esta formulita es la que vamos a terminar haciendo, no esta clase, sino la clase que viene, cuando armemos la famosa A, que es como la P de cambio de base, que sería nuestra matriz de transformación. ¿Qué quiere decir esta notación? Quiere decir que si X es un vector, le faltaría la flechita arriba, el transformado del vector X va a salir de la multiplicación de una matriz de transformación por ese vector X, ¿sí? Algo similar a lo que hacíamos el otro día con el cambio de base. Bueno, vamos a empezar a ver alguna herramienta que necesitan sí o sí ustedes para el práctico, y vamos a ver primero dos casos particulares. Entender qué es una transformación cero y qué es una transformación identidad. ¿Qué es una transformación cero? Está explicada acá abajo con la formulita T entre paréntesis B igual a cero. A eso le faltaría la flechita arriba de B y la flechita arriba del cero, para que se entienda bien. ¿Qué quiere decir entonces? Que si vos vas a transformar un vector en otro y el otro te da el vector nulo, quiere decir que la transformación que estás haciendo se llama transformación cero. ¿Se entiende? O sea que cada vez que vos saques un transformado y del otro lado te dé el vector nulo, esa transformación se llama transformación cero. Ya vamos a ver ejemplos, ¿sí? O sea que transformación cero entonces es la transformación que del otro lado nos da como resultado el vector nulo. Y esta es más específica todavía, porque ¿qué es la transformación identidad? Yo digo que es algo parecido como cuando uno se mira en el espejo. ¿Qué estás viendo del otro lado? Te estás viendo a vos mismo. Bueno, la transformación identidad no es en dos espacios distintos, B y W. Fíjense acá. La transformación identidad se produce desde el espacio B hacia el mismo espacio B, o sea, dentro del espacio. ¿Y qué transformás vos? El vector B. ¿Y qué te da el transformado de B? El mismo vector B. Por eso se llama identidad. Y uno puede decir, pero profe, ¿usted está loco? No, no estoy loco. O sea, es un caso particular, ¿sí? Es como decir, todo número elevado a la 1 da la misma base, el mismo resultado de la base. Bueno, acá, el transformado, si yo llamo transformación identidad de un vector, el resultado es el mismo vector. ¿Eso qué quiere decir? Transformado de B igual a B. Y cuando el transformado de B da el vector nulo, transformación cero. Y cuando el transformado de B da el mismo vector, transformación identidad. Eso es lo único que le quiero explicar, ¿sí? ¿Se entiende? No es tan difícil. A partir de allí podemos definir dos conceptos interesantes. Uno se llama núcleo. El núcleo, de acuerdo a lo que esté hablando, puede tener distintos significados. Acá estamos hablando del núcleo de la transformación. O sea, ¿cuál es el núcleo de una transformación lineal? Para eso, a ver, ese gráfico no es muy feliz. Ese gráfico está diciendo que voy de un espacio a otro y del otro lado tengo como una O o un cero. Yo se lo voy a explicar un poco mejor acá para que entiendan el significado de núcleo. Si yo aplico, primero me tienen que decir cómo es la aplicación, ¿no? Si me dicen, ahora no F, T, dos puntos de B hacia W. Quiere decir que, para que de este lado no me ubico y me tapo, ahí está. Que la aplicación va de B hacia W como dijimos antes. ¿Qué pasa? Si yo aplico una transformación, acá faltaría la T, ya es una función que es transformación. Todos los vectores que de este lado, aplicando la transformación del otro lado, me den el vector nulo, formarían un conjunto que se llama núcleo. ¿Dónde va a estar el núcleo entonces? En el primer espacio. ¿Qué puede pasar? ¿Cuántas opciones tengo? Varias.
Si yo tengo un solo vector que transformado del otro lado da el vector nulo, el núcleo tiene un solo vector en su conjunto. ¿Puede haber dos vectores que del otro lado me den el nulo? Sí, entonces el núcleo tiene dos. O sea que el núcleo puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 28. ¿Puede tener ninguno? Sí, también puede tener ninguno. O sea, puede el núcleo ser un conjunto vacío. Eso quiere decir que no encontré en este espacio ningún vector que del otro lado me dé el vector nulo. ¿Se entiende? O sea, que en una palabra, para encontrar el núcleo o definir el núcleo, yo tendría que decir, núcleo es el subespacio del primer espacio, tal que de los vectores, tal que del otro lado transformado me den el vector nulo. Es un conjunto de vectores que su transformado da el vector nulo. Eso sería el núcleo. Y lo que viene ahora, bueno, ¿cómo se denota? Eso es importante. El núcleo, acá te dicen la definición, primero hay que ver de dónde hasta dónde va, porque siempre el núcleo está en el primer espacio, por eso hay que saber cuál es el primero. Y el núcleo se puede llamar también, para que no se asusten si lo ven, como kernel o espacio nulo. Y las notaciones son núcleo, N mayúscula y entre paréntesis T, significa núcleo de la transformación T. O kernel, abreviando la K, la E y la R, y entre paréntesis T, kernel de la transformación T. Y acá espacio nulo parece que no se usa mucho porque no tiene ni siquiera notación. Pero si le dicen espacio nulo es sinónimo de núcleo. Y fíjense lo que le dice acá. Kernel, que sería lo mismo que núcleo de transformación T, es igual a X, tal que A por X es igual a 0. Y ahora viene la pregunta del millón. Alumnos de álgebra lineal de primer año de ingeniería industrial. ¿A qué les hace acordar A por X igual a 0? ¿Lo hemos visto a esto? ¿A qué lo pueden atribuir? ¿A qué se parece? ¿Dónde lo hemos aplicado anteriormente? A por X igual a 0. Al producto escalar y la perpendicularidad. No. A sería una matriz, X sería otra matriz, y el 0 sería la matriz nula. ¿A qué le hace acordar eso? Piensen un ratito y díganme. A ver si alguno la tiene clara de cuando lo vimos por allá atrás, antes de las vacaciones. Yo voy a tomar agua, apago la cámara, así no me con la botella, si no me aparecer. Yo sigo esperando, ¿eh? ¿A qué se parece una matriz A multiplicada por una matriz X igual a una matriz nula? Piensen. Unidad esta, unidad la otra, unidad aquella. Tendría que salir, si alguno tuvo claro en ese momento esto, me tendría que decir claramente es esto. Nada difícil. Un sistema homogéneo. ¿Quién dijo eso? ¿La del sistema homogéneo? Sí. Yo, Liz. Qué grande, Liz. Menos mal, yo siempre sé que algunos alumnos de mis cursos ya están rumbeando para ser ingenieros o ingenieras, ¿ves? Y acá te das cuenta. Es un perfecto sistema homogéneo. Matriz de los coeficientes A, matriz de la incógnita X, y como los términos independientes son todos nulos, matriz nula, sistema homogéneo. Qué grande. Bien. Eso significa haber entendido sistema homogéneo. Si no, no lo decís ni loco. O sea, por eso salió. O sea que una cosa es leer de memoria para saber o leer para probar el parcial y otra es leer, interpretar, entender el tema
y después poder aplicarlo en un futuro. Ahí está la clave de un futuro ingeniero o ingeniera, es aplicar la lógica, entender el tema y después que me pregunten lo que quieran, porque cuando ustedes después sean ingenieros o ingenieras y vayan a tener que resolver un problema que nunca lo vieron en la facultad ni en ningún lado, la lógica lo va a salvar, como la salvó Alice en este caso, y dice, y eso está claro, alguna vez lo vi, es un sistema homogéneo. ¿Sí? Podés zafar con la respuesta. ¿Por qué? Porque lo entendiste antes. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Atenti, pongan atención. Fíjense que está asociando núcleo, lo que estamos viendo nuevo, con un sistema homogéneo. Para asociar núcleo con un sistema homogéneo, yo por un lado te digo, todos los vectores que del otro lado te den el vector nulo, forman el núcleo. Y ahora cuando te estoy dando el sistema homogéneo, parece que el vector nulo está de aquel lado de la derecha. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que será el núcleo de un sistema homogéneo? De lo que hacían ustedes cuando resolvían un sistema homogéneo. ¿Cuál sería la parte del núcleo ahí? Si lo podemos interpretar. De todo lo que hacían, porque ustedes se acuerdan que un sistema aplicaban un método para sacar una solución. Y la solución, ¿qué le decía del sistema? ¿Qué le daba? La idea es que ustedes interpreten y comparen sistema homogéneo con núcleo. Entonces, cuando le daba qué cosa del sistema homogéneo, estaríamos hablando del núcleo de ahora. No espero que lo entiendan todo ahora, pero Profe, si está hablando no se le escucha.
you